Bien, ahora nos vamos a referir a la diferencia entre leer cuentos para niños y leer cuentos para adolescentes en la escuela. Creo que la disposición de los cuentos para los más pequeños en la escuela cumple finalidades diferentes que las que nos proponemos cuando hacemos leer cuentos adolescentes. No quiere decir que del todo estas sean excluyentes, pero creo que en los primeros años, es decir, en el nivel inicial y en la primaria, hacemos leer cuentos a los pequeños para acercarlos a las artes en general. Y en especial a una forma de arte como es la literatura, es decir, a un uso específico del lenguaje de dimensión simbólica. Si bien también puede servir, por supuesto, la lectura de cuentos y de literatura en general para muchas otras cosas, creo que este punto es muy importante. Los niños tienden a leer en general el mundo, no solo de una manera plana, como a veces creemos, sino que tienden a hacer asociaciones, porque están en un afán de descubrimiento del mundo. En ese sentido, los cuentos, las narraciones populares o modernas, les brindan a los niños un modelo de ver las cosas que están a su alrededor. Recordemos que además hoy muchos de los cuentos para pequeños abordan muchísimos temas que antes no eran tan frecuentes en nuestra literatura. Recordemos sobre todo que la literatura infantil ha bebido durante mucho tiempo de la tradición oral y por lo tanto leer cuentos para niños significaba acercarse a un mundo de mensajes trascendentes, de personajes a veces muy estereotipados. Hoy en día muchas situaciones cotidianas son llevadas a los cuentos para pequeños, muchas de las angustias naturales de los niños de diferentes lugares del mundo, de diferentes culturas, se pueden hallar recreados en estos textos y por eso es que los cuentos son una buena fuente para que los niños aprendan a mirarse en ellos, descubran a otras personas en esos textos, entiendan algunas claves de su mundo a través de ellos, pero sobre todo se aproximen a formas de comprensión diferentes a las del lenguaje corriente. Eso sin duda va a retar su sensibilidad, los va a exponer a palabras distintas a las que con frecuencia escuchan, los va a invitar también a dialogar, a dudar, a pensar, a asociar. Y todo eso es un material que los maestros deberíamos saber aprovechar. Algo más, en esa misma línea, entonces, creo que un factor clave en la lectura de cuentos para muy pequeños es la selección de textos. Los cuentos para niños deben ser muy variados en sus formas, en sus géneros y en sus temas. Deberían, en lo posible, no ahondar en personajes de dimensiones muy estrechas, sino más bien aquellos que presentan niños que no son espectadores pasivos de lo que sucede en sus vidas, ¿no? Sino más bien distintos tipos de personajes cada vez más amplios y más complejos. Tampoco debemos concentrar nuestra mirada en textos que abunden, en una serie de valores que como adultos nos parecen muy valiosos. Busquemos textos donde estos valores no sean tan explícitos y los niños tengan que, a partir de la lectura, que construirlos. Como les decía, hoy hay una oferta mucho más grande de lecturas para pequeños que pueden hacer muy interesante este viaje. Quisiera poner un ejemplo de lectura de cuentos para niños. Dentro de nuestra
tradición del teatro infantil, por ejemplo, encontramos un cuento muy interesante, que es El Bagrecico, de Francisco Izquierdo Ríos. Este es un lindo cuento que puede todavía ser atractivo para los estudiantes de primaria, por ejemplo. En este cuento, como recordarán ustedes, se narra la historia de un pequeño bagre que, al escuchar la historia de un anciano, decide salir a buscar el mar. Se siente tan entusiasmado por las aventuras que narra este viejo bagre que él también quiere vivir lo mismo. Y todo el cuento recrea las múltiples peripecias que tiene que atravesar este pez para llegar a su destino. Es un cuento interesante por varias razones de llevar. Este es un cuento interesante de llevar a la escuela por varias razones. Una, porque aborda una forma de contar que es interesante para los estudiantes. Es una narración que se desarrolla con mucha atención, es decir, suceden muchas cosas constantemente en el cuento y eso permite capturar fácilmente la atención de los estudiantes. El personaje protagonista es un personaje que no va a estar plano, es de una manera al inicio de la narración y va a terminar siendo otro tipo de personaje al final de la historia. Transcurre además este cuento en un ambiente muy particular, que es la selva nuestra, y está muy bien construido en el sentido de que recrea de manera muy eficiente la autonomía del cuento. Hay muchas referencias a elementos ligados a los ríos de nuestra selva, como nombres de peces, de lugares, y eso hace que cuando uno lee el cuento tiene la sensación de perderse dentro de él. Esta historia es interesante porque le facilita a los niños un modelo de narración que incluso ellos pueden primero disfrutar mucho, pero además pueden llegar incluso a tratar de imitar. Pero yo he sido testigo muchas veces de que cuando se lleva este cuento a clase, los profesores, si ven que el cuento es para muy pequeños, terminan evitando aquello que podría ser un problema en la narración. Por ejemplo, como parte del estilo de Izquierdo, se hace un tratamiento de alguna manera lírico del lenguaje, es decir, intenso. Hay mucha adjetivación, hay algunas figuras literarias, hay en general cierto vuelo poético en la narración y muchos docentes a veces terminan haciendo su propia versión del Bagrecico. Les parece un cuento muy largo y suelen recurrir a versiones más bien resumidas del mismo. La idea es que cada vez que pongamos un texto al alcance de los niños, seamos conscientes de que estos textos traen una serie de virtudes, es decir, los hemos escogido porque nos han gustado, porque son originales, porque están bien narrados, porque nos envuelven con su narración y también van a traer implícitos una serie de retos. Los cuentos deberían viajar completos a la mesa de los estudiantes y ser afrontados con todas sus dimensiones, ¿no? He visto también, por ejemplo, casos en los que algunos docentes terminan recreando la misma historia en lugares más bien cercanos al lugar de donde son sus alumnos, de donde son los oyentes. No tiene ningún caso, la verdad, hacer leer un cuento amazónico para luego prescindir, digamos, de las particularidades de ese espacio, simplemente para que los estudiantes lo comprendan mejor. Otro cuento interesante de llevar a la escuela, bueno, de hecho suele estar presente en las escuelas, es Paco Yunque, ¿no? Sin embargo, es un cuento que se cree que no ofrece muchas dificultades, que es fácil y se centra en las baterías, por ejemplo, en
precisar el tema del cuento. Sin embargo, es un texto que entre otros valores tiene un tratamiento del lenguaje muy variado. Hay diálogo, hay narración desde varios puntos de vista, los personajes también en realidad son varios, constituyen un cuadro de personajes bastante interesante. Se trata, en el caso de Paco Yunque, pero también de Cera, por supuesto, y del Vengador, del mismo César Vallejo, de cuentos en los que no deberíamos reducir su lectura a la precisión del asunto o el argumento que se está trabajando. En todo caso, no deberíamos concentrarnos solo en la precisión del tema y en unas cuantas preguntas de comprensión. Este es un cuento al que vale la pena leer acompañados, ¿no? O releer acompañados con la tutela del profesor. Y así hacer ver, por ejemplo, lo interesante de la forma de contar del narrador, de construir los personajes, de crear algunas tensiones entre los personajes que aparecen al interior. Por ejemplo, creo que es importante desde muy temprano que el maestro vea cosas, detecte previamente cosas a la lectura, para que luego con los estudiantes pueda concentrar la mirada y hacer notar pequeños mecanismos de la narración que van a hacer que los chicos también aprecien más aquello que están leyendo. Por ejemplo, los contrapuntos, ¿no? Las discusiones entre algunos personajes, el efecto que produce la aparición de los que tienen autoridad o de los que no la tienen, las descripciones de las peleas, las descripciones de los personajes, el habla misma, todo eso es la parte más rica de la forma literaria del cuento, y muchas veces eso se pasa desapercibido por creer que en la primaria lo importante es de alguna manera lo que nos deja el cuento. Bien, he estado mencionando cuentos clásicos para niños. Sin embargo, les decía también que hay muchos cuentos modernos que sería interesante llevar a clase. Por ejemplo, se me ocurren los cuentos de Edgardo Rivera Martínez, que están contenidos en el volumen Una Azucena de luz y de colores. Allí, más allá del cuento del mismo nombre que el libro, que es un cuento muy interesante y que tiene algunos símbolos muy bonitos para trabajar, como la azucena que se menciona en el título, yo quisiera referirme muy brevemente a uno de los cuentos que aparece ahí, que se llama Una escritura secreta. En este cuento se habla sobre todo del papel del lenguaje en la vida de los niños. No es un cuento de gran anécdota, porque aparentemente no pasan muchas cosas en él. Sin embargo, es un cuento que suele gustar a los niños, porque hay un aspecto de la vida infantil que a veces olvidamos, ¿no? Y es que los niños suelen tener mucha necesidad de sentirse especiales y reconocidos, formar parte de un grupo, ser comprendidos y valorados por su familia. En este cuento se recrea la necesidad de una niña de crear un lenguaje secreto para poder tener un mundo propio. Es su manera también de ser especial. También en otro cuento de este libro, La sombra olvidada, Edgardo Rivera Martínez entra al terreno de lo fantástico infantil de manera muy, muy hermosa, ¿no? Con una anécdota muy particular, que es la pérdida de la sombra de una niña. Cito estos dos cuentos porque son temas aparentemente más metaliterarios y que quizás no puedan parecer atractivos a algunos docentes, o se crea que para los niños no puedan ser atractivos, pero creo que forman parte de esta idea que proponíamos de brindarle a los chicos cada vez más textos múltiples que los puedan entretener, pero que también les amplíen la mirada sobre todo lo que existe.
creo que para cerrar esta parte, nuestros propósitos con los libros con los cuentos para más pequeños son ayudarles a ejercitarse en la lectura literaria para que vayan desarrollando una sensibilidad especial hacia esta arte y para que puedan ir perfilando sus gustos. Solo vamos a lograr eso si podemos brindarles una gama de temas, personajes, de géneros y de formas de contar.